Libertad, una palabra la cual ha protagonizado miles de sucesos a lo largo de la historia, cuyo significado es bastante llamativo e interesante. El poder decidir por uno mismo, lo que hace muy determinante en diversas situaciones de la vida y bastante importante a día de hoy. Pues bien, hace 200 años se dio la proclamación de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, por don José de San Martín, quien junto a su equipo de expedición libertadora del Perú, desembarcaron en la bahía de Pisco, al sur de Lima, para posteriormente ocupar la capital virreinal, reunir un cabildo abierto el 15 de julio de 1821 para que el 28, ante una multitud en la Plaza de Armas de Lima, se declare la independencia del Perú. Este hecho ocurrió entre todo un proceso histórico-social, materializado en una serie de levantamientos y conflictos bélicos, que al final propiciaron el surgimiento de la República Peruana, como un estado independiente de la monarquía española y la ruptura de todo vínculo político con esta, con la consecuente desaparición del virreinato del Perú. A partir de este suceso, fuimos independientes hasta nuestros días. Es por ello que en este video te mostraré los 5 sucesos más importantes o que me parecieron interesantes de nombrar en esta lista. Así que comencemos. El centenario de la independencia del Perú. Algo un poco inesperado o tal vez no, pero considero que merecía estar en la lista, ya que es un suceso que no se va a volver a repetir con el mismo nombre. Fue el primero. Este hecho se dio en 1921, con un conjunto de festividades que se realizaron en el Perú para conmemorar los 100 años de la independencia de España. Para celebrarlo, se organizaron grandes y factuosas fiestas que fueron supervisadas y presididas por Augusto Leguía, mandatario del país en ese entonces. La ciudad de Lima fue engalanada para la ocasión con luces eléctricas que decoraban entre los edificios importantes, el Congreso Nacional, el Palacio de Gobierno, la Plaza Mayor y la Torre del Parque Universitario. El primer militarismo del Perú fue la etapa histórica posterior a la creación de la República Peruana, en la que sucedieron en el poder varios presidentes militares. La mayoría de ellos habían destacado por su labor durante la Guerra de Independencia. Este periodo comenzó en 1827 y concluyó en 1872. Cuando Simón Bolívar perdió el poder, Perú no contaba con ningún tipo de estructura política. Los años de conflicto habían provocado la aparición de varios caudillos militares, pero no habían permitido que apareciera una burguesía que pudiera convertirse en una alternativa para dirigir el país. Esta época me parece fundamental, ya que forma parte de los inicios del gobierno peruano, después de la independencia del mismo. Y lo que te puedo decir acerca de esta época es que los militares fueron quienes se hicieron a cargo del poder durante las primeras décadas de la República. Ahora sí, pasamos al siguiente top. La era del guano. El Estado peruano era el dueño de depósitos de guano de las islas del litoral y el primer interesado en sacarle provecho a este recurso natural. Para lograr este objetivo, buscó asociarse con el capital privado, peruano y extranjero. De esta manera, el Estado aportaba el recurso y los empresarios privados el capital necesario. Inicialmente se recurrió a esclavos y presidiarios para la extracción del guano en las islas, a partir de 1850, cuando empezó la inmigración asiática. De esta manera, Perú se convirtió en el primer exportador mundial de guano entre 1840 y 1880. El nivel de las exportaciones alcanzó los 11 millones de toneladas, que fueron vendidos a Europa y Norteamérica por un estimado de 38 millones de dólares americanos, con tal de que en esa época los ingresos producidos por la explotación del guano permitieron atenuar las deudas que se arrastraban desde la independencia, siendo para mí otra era interesante por la parte económica del país, y que según mi punto de vista éramos potencia mundial en ese entonces, pero faltó una mejor gestión hasta nuestra actualidad de crisis económica. La Batalla del Alto de la Alianza, ocurrida en el marco de la Guerra del Pacífico entre los años 1879 y 1883, enfrentó a los ejércitos de Perú y Bolivia contra el de Chile.
Los aliados fueron derrotados y no pudieron evitar que la ciudad de Tacna caiga en manos chilenas. En esta batalla destacó el valeroso jefe peruano Andrés Avelino Cáceres. Un buen resumen de esta época es que entre diversas disputas entre los países, al terminar la batalla, los sobrevivientes bolivianos regresaron a su país, mientras que los peruanos formaron guerrillas en las serranías. El ejército chileno tomó la ciudad de Tacna, donde cometió robos, repatriaron a los heridos y mataron prisioneros. Esta es una de las historias que más representa nuestra Tacna, ya que la batalla del Alto de la Alianza fue la más grande de la campaña del sur de la Guerra del Pacífico. Y bueno, hablando del Alto de la Alianza, nos topamos con un hecho mucho más grande que abarcaba bastante que contar. Estoy hablando de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile contra los aliados de Perú y Bolivia. Originado por un problema territorial, desencadenó esta guerra, bastante conmemorativa en el Perú. Cabe destacar que la Guerra del Pacífico consta de 5 etapas: la campaña marítima, la campaña de Tarapacá, la campaña de Tacna y Arica, la campaña de Lima y por último la campaña de la Sierra. Y bueno, para mí este hecho fue el más importante e interesante de abarcar. Obviamente se llegó al puesto 1, donde aparecieron diversos personajes conocidos tales como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, entre muchos otros. Para finalizar, quiero invitarte a celebrar este bicentenario a lo grande, ya que todos los espectadores aquí somos afortunados de presenciar y estar en plena fecha conmemorativa. En mi caso, opté por hacer este video para plasmar un pequeño recopilatorio de los sucesos que más me impactaron. Y este fue mi top. Espero te haya entretenido. Gracias por ver el video.